Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Hunter Teach. En el siguiente video, que viene a ser el cuarto de esta serie sobre el JTable, haremos dos cosas. Número uno, necesitamos hacer una validación para nuestro botón de cargar, porque ahorita les voy a mostrar que aparece un error cuando no tenemos ninguna fila dentro de nuestra tabla, y si le damos clic a cargar, pues genera un pequeño error allí, que como tal no es tan gravísimo, pero pues no debemos de dejar nuestros proyectos con errores. Entonces hay que tratar de hacer la mayor cantidad de validaciones posibles. Y lo segundo que haremos será permitir que editemos los valores dentro de nuestra tabla. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Sencillo, vamos a ejecutar el código primeramente para que vean de qué error hablo. Voy a bajar aquí un poco, le voy a dar clic a agregar y noten que me ha saltado un error. Este error nos dice que es un java.lang.array index out of bounds exception. No sé si lo pronuncié bien, pero este error siempre aparece cuando yo no tengo ningún valor dentro de mi tabla y nada más le doy clic directamente a cargar. Es decir, ocurre cuando yo no he seleccionado ninguna fila. De hecho, no solamente pasa en los JTable, también pasa cuando utilizan vectores o matrices. Si ustedes se salen del rango, siempre les va a saltar este error. Esto les viene a ayudar mucho porque siempre cuando vean los errores, traten de analizar de qué se trata. Y esto ayuda bastante para que ustedes sepan qué hacer en caso de que aparezca un error. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese pequeño problema? Vamos a entrar al botón y nosotros debemos de ubicar aquí la validación. Voy a seleccionar todo esto. Bueno, esto de aquí ya lo puedo quitar, ya no lo necesito, pero esto sí lo necesito. Entonces voy a cortar eso y voy a poner aquí un if. Voy a decir si la fila seleccionada es diferente de -1, entonces yo quiero que tomes los datos y los muestres en cada uno de los campos. Caso contrario, aquí coloco un else, voy a mostrar un mensaje. A mí siempre me gusta mostrar mensajes para los usuarios porque eso ayuda bastante a la hora de que el usuario sepa interpretar qué está pasando con nuestro programa. Entonces aquí pasamos el null. Recuerden que vamos a utilizar el método segundo, donde nos permite poner un mensaje, un título y un tipo de mensaje. Entonces aquí el mensaje es: no has seleccionado una fila. Vamos a poner el título, tabla, y aquí un JOptionPane, y le vamos a poner un warning message. En este caso el warning viene bien porque como tal no es como, o sea, sí es un error, pero no es un error que vaya a perjudicarnos tanto dentro del proyecto. Entonces, por esa razón ya nada más le mostramos un warning para que pues haga las cosas necesarias para que no vuelva a suceder. Voy a ejecutar el código. Tengo nuevamente aquí mi ventana. Si le doy clic a cargar, noten que ya me aparece el mensaje porque yo no he seleccionado ninguna fila y por lo tanto en la consola no hay error. Entonces aquí le doy OK. Entonces lleno mis datos, agrego, y si le doy nuevamente clic a cargar, noten que me aparece nuevamente el mensaje. Esto es porque yo no he seleccionado en ningún momento una fila. Por eso les comentaba que este error no es tanto de que no haya datos en la tabla, sino más bien no ha seleccionado un dato de esa tabla. Entonces voy a seleccionar este campo, le doy clic a cargar y ya me ha cargado la información dentro de cada uno de los campos. Y ya no me aparece el mensaje que le estoy mostrando aquí. Entonces ya con eso nosotros tenemos esa validación. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Tenemos que, dentro del botón de editar, colocar el código necesario. Esto lo voy a ocultar para que pueda darle clic y se pueda modificar la información de acá abajo. Pero primeramente hay que hacer unas validaciones, ¿cierto? Primero vamos a validar que esos campos estén llenos. Así que hago uso del mismo método que utilizamos arriba y con eso yo ya tengo listo de que mis campos tienen que estar todos llenos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a tomar los valores que tenemos aquí. De hecho, vamos a reutilizar esta parte del código. ¿Para qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de la tabla. Y si recuerdan, cuando obtenemos los valores, el método que utilizamos fue el getValueAdd. Pues en este tenemos un setValueAdd, donde nos pide tres parámetros. El número 1, el valor que vamos a agregar. Número 2,
la fila y número 3, la columna. Entonces repetimos aquí los pasos. ¿Qué sería el valor? Bueno, sería el txt id.getTest. Utilizamos aquí el trim. Y lo siguiente sería la fila que fue seleccionada. Como yo ya la tengo en la variable fila seleccionada, pues simplemente la paso. Y por último sería la columna. Aquí ya nada más duplico. La columna va a ser el 1. Y aquí ya nada más cambio el campo, edad. Y aquí coloco esto. Ahora, yo una vez que ya he asignado los valores a la tabla, pues hay que limpiar nuestros campos. Para eso utilizamos el método de limpiar campos. Ejecutamos el código. Vamos a hacer la prueba. Vamos a poner, por ejemplo, aquí el ID 1, Pepe, 45. Agregamos el dato. Ahora el ID 2. Vamos a poner aquí tu 0, edad 41. Agregamos el dato. Vamos a poner 3, el dato. Y listo. Ahora vamos a hacer una modificación. Vamos a darle clic a cargar. Me parece el mensaje es perfecto eso porque no he seleccionado nada. Vamos a suponer que aquí la edad de Pepe no era 45, sino que era 54. Entonces selecciono el campo, lo cargo, aquí modifico por 54 y accidentalmente yo borré el ID. Entonces si le doy clic a editar, me tiene que decir que no he llenado el campo del ID. ¿Notan? El campo ID está vacío. Entonces lo voy a llenar aquí, tal vez con el ID 4, por ejemplo. Cuando yo le dé clic en editar, me tiene que editar el dato del ID y la edad de Pepe. Entonces si le doy clic a editar, noten que ya me ha modificado el ID de Pepe y también me ha modificado su edad. Y pues esto sería todo, amigos. Realmente, como les menciono, es bastante sencillo hacer este tipo de cosas. Recuerden que el método se llama setValueAdd y tienes que pasarle 3 parámetros. Entonces, en conclusión, lo que vimos en este video fue validar que nuestro JTable tenga una selección al momento de yo querer cargar los datos, porque si no hay datos seleccionado, pues esto nos genera un error. Y ya vimos cuál es el método que nos permite modificar las filas dentro de una tabla. Obviamente estas cosas solamente se hacen cuando manejamos exclusivamente la tabla para mostrar datos, pero ya en un entorno más de bases de datos, pues no hacemos eso. Modificamos los datos directamente en la base de datos y no en la tabla como tal. Y pues esto sería todo, amigos. Nos veremos en un próximo tutorial.